Lo dicho, el tema de la semana y del día también es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para hablar de esto tenemos en comunicación a Aldo Abraham, economista. Aldo, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar charlando con ustedes. Lo mismo decimos, gracias una vez más. Hablábamos de un desembolso de 7.000 millones de dólares que se dividirá en dos justamente desembolsos. Entremos en el detalle acerca de cómo será el pago por parte de la Argentina luego. Se supone que ahora, como tenemos un vencimiento a finales de mes, ese vencimiento que en principio se pensaba que iba a ser hecho con los yuanes que nos presta el Banco Central de China, va a ser en realidad pagado con fondos de organismos internacionales que nos lo van a adelantar y que van a tener la garantía del Fondo Monetario Internacional en términos de que cuando nos desembolsen los recursos desde este organismo internacional se les van a pagar a los otros, ¿no? Esa va a ser la forma de pago. Otra cosa que también queda claro es que el Fondo Monetario Internacional nos ha dado lo justo y necesario como para poder pagarle los vencimientos que hay aquí de aquí hasta noviembre, Ujú. donde estaría la próxima revisión. No hay recursos extras, con lo cual lo que uno puede decir es que lamentablemente cuando en noviembre lleguemos a esa revisión a ver si estamos en condiciones de recibir más financiamiento, vamos a estar en una posición de nuestro Banco Central mucho peor a la que tenemos hoy, que ya implica que no solamente no tiene reservas propias, sino que está usando alrededor de 8.000 millones de dólares que son ajenos, parte los yuanes que nos está prestando el Banco Central de China con el swap, otra parte de organismos públicos que tienen depositados sus recursos en el Banco Central y también de los encajes de los depósitos de la gente en los bancos, ¿no? Claro, claro. A partir de este acuerdo y de este número que estamos diciendo de 7.000 millones de dólares, ¿cómo se llegó a ese número? Sí o sí porque la referencia son los pagos a realizarle al fondo o ¿por qué otro motivo? ¿Porque no se cumplieron con algunas metas? ¿Por qué? Claramente es porque el gobierno ha incumplido todas las metas con el fondo durante este año. De hecho, una de las metas era que íbamos a tener un menor exceso de gasto que el año pasado. Hoy todo está apuntando, a pesar de las medidas que ya se tomaron y que fue un impuestazo básicamente lo que se hizo a principios de la semana. A pesar de todo ello, está apuntando a que el exceso de gasto va a ser mucho mayor que el del año pasado. Las reservas, la verdad es que no van a crecer. Incluso ahora se renegoció, se recalcularon las reservas que tendríamos que tener para finales de año en términos de incremento de las reservas netas y ese cálculo o ese recálculo fija un objetivo de 1.000 millones de dólares de aumento y tampoco se va a cumplir. Mm. Este Banco Central, el gran problema que tiene es que al sostener el cepo, lo único que hace es despilfarrar reservas y visas para sostener un tipo de cambio atrasado. Y ese es el gran problema que tiene el Fondo Monetario Internacional y por el cual no nos quieren dar más que aquello que necesitamos para poder pagarles a ellos, porque han comprobado que el año pasado nos dieron más de 6.000 millones de dólares por arriba, ¿sí?, de lo que eran los vencimientos, los organismos internacionales, para que tuviéramos un arranque tranquilo de este acuerdo de facilidades extendidas, y el gobierno se las despilfarró a esas reservas a niveles récord de exportaciones como tuvimos el año pasado, y hoy tenemos un banco central quebrado. Imagínate si nos van a habilitar más recursos para que también se los despilfarren para ponerle platita en el bolsillo a la gente durante las elecciones, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se hace entonces para mejorar la situación del Banco Central? No solamente ahora en el corto plazo, que parece prácticamente imposible para cumplir con algunos asuntos, pero por lo menos a mediano plazo, ¿cuál es el cambio radical que hay que hacer para cambiar ese panorama? Mira, acá el problema en realidad es un problema de credibilidad, o sea que no lo va a poder
resolver este gobierno, eso es seguro, porque la confianza que tienen los argentinos y los extranjeros en la actual gestión es cero, básicamente. Así que va a haber que resolverla en la próxima gestión. Un presidente que recién asume, electo por la gente, claramente lo que hace es capitalizar la esperanza no solamente de aquellos que lo votaron, sino también de aquellos que no lo votaron. En definitiva, es humano, ¿no? Ese señor o señora te va a gobernarte durante los próximos 4 años. Más vale que haga las cosas bien para que tu bienestar mejore. Y a partir de allí yo creo que tiene que haber un compromiso de quienes estén gobernando en ese momento, a partir del 10 de diciembre, de anunciar y empezar a avanzar en las reformas estructurales que son necesarias para que este país tenga un futuro de normalidad hacia adelante, que es lo que están pidiendo argentinos y extranjeros. A partir de anunciar estas leyes que sean necesarias, o una hoja de ruta para aquello que no necesite una ley, como puede ser la reforma del Estado, claramente lo que tiene que hacer es ir a una unificación cambiaria rápidamente. No más de una semana o dos tiene que haber una unificación cambiaria. Es absurda la discusión que estamos teniendo los economistas hoy, si se puede hacer o no, porque esta discusión ya la tuvimos antes de la asunción del gobierno de Cambiemos en 2015. Algunos decían que el tipo de cambio iba a volar por los aires, otros decíamos no, que íbamos a salir por debajo de los dólares paralelos, y lo que terminó sucediendo es que salimos por debajo de los dólares paralelos, sí, más alto que el tipo de cambio mayorista, y durante un mes estuvo bajando el dólar oficial, ¿no? Entonces, claramente en aquel momento no se levantaron todas las restricciones e imposiciones que hacían al cepo inmediatamente, llevó un tiempo desmantelarla. Hoy esas restricciones e imposiciones que se han puesto en este cepo son kafkianas, muchísimo peores y mayores a las que teníamos en 2015. Ahí yo sí entiendo que va a llevar tiempo, lamentablemente, desarmarlo, pero ir a una unificación cambiaria tiene que ser inmediato, porque hasta que eso no suceda, nadie le va a liquidar divisas a un banco central que sigue con un cepo, como no se la están liquidando, claro, en definitiva, en forma suficiente al cepo hoy, ¿no? Aldo, Sergio Massa quiere ser presidente de la Nación. ¿Por qué toma estas decisiones que a priori parecen no favorecerle? ¿No le queda otra? Lo que pasa es que yo creo que cuando asumió Sergio Massa y su equipo tenían un diagnóstico equivocado, ¿no? Lamentablemente ellos pensaron que con la asunción de Sergio Massa al Ministerio de Economía, y eso era verdad, se ganaba en confianza, en credibilidad en un gobierno que no la tenía, porque entraba una de las patas de la alianza gobernante a la gestión, pero en el resto se equivocaron. Creían que solamente con alguna mayor austeridad en términos fiscales y también monetarios las cosas se resolvían. Y como acabo de explicar hace un rato, lamentablemente eso no es así. Hoy lo que tiene la Argentina es una severa crisis de credibilidad, en que tiene alguna perspectiva de tener un futuro normal, y obviamente eso se resuelve haciendo las reformas estructurales que otros países del mundo a los que miramos con envidia, porque brindan oportunidades de progreso a su gente, y de hecho nuestros chicos se van a vivir y los emprendedores se van a esos países justamente por ello, hicieron en algún momento un enorme sacrificios que implicaron cambiar en los últimos 40, 50, 60 años, cambiar las estructuras de sus gobiernos, de su economía, para adaptarla a esto que es un nuevo mundo, ¿no? Que no es el mismo de antes. Bueno, si nosotros no hacemos ese sacrificio, no hacemos esas reformas estructurales que otros hicieron en el tiempo, la verdad es que vamos a seguir teniendo una tendencia al empobrecimiento permanente, ir de crisis en crisis, ¿no? Por eso es que yo creo que ha fracasado Sergio Massa cuando pensaba que realmente iba a sacar este país adelante y después era candidateable a presidente, ¿no? Claro, clarísimo, Aldo. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta pronto. Vamos a seguir en Canal E con más información.